Ya todo. Hola, buenas noches, hermanas. Pues bienvenidas. Vamos a abordar hoy un día más de estudio. Gloria a Dios, pues ya vamos en el capítulo 5. A mí se me fue este libro bien rapidísimo y bueno, platicaba hace ratito con la hermana Mari y comentábamos, o sea, qué ricura, qué enseñanza tan grandes Dios nos provee a través del hermano MacArthur, ¿no? Pues antes de comenzar, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Vale? Bendito Señor y Padre hermoso, gracias te damos Padre Santo una vez más por este tiempo, mi Señor y Dios, por la tecnología, mi Señor, que pues también la utilizamos, Padre Santo, para poder reunirnos, para poder ser instruidas a través de tu palabra, Padre. Ponme detrás de tu cruz, mi Señor hermoso, y que seas tú hablándonos, mi Señor y Dios, transformando nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, para que tú crezcas cada día más y más en nosotras, mi Señor y Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, que no seamos las mismas que entramos a esta reunión, mi Señor y Dios, sino que salgamos transformadas por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Guíanos a ser esas mujeres virtuosas que tú quieres que nosotros seamos y que sigamos creciendo, mi Señor, y entendamos ese diseño divino, el cual tú ya has labrado en nuestras vidas, mi Señor, y seguirás labrando y formando, mi Señor. Te lo pedimos y nos ponemos en tus benditas manos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Pues nos vamos a nuestro tema 5 que comienza en la página 81. Y nuestro tema del día de hoy es un lugar diferente en el plan de Dios. ¿No? Y aquí empiezan pues unas estadísticas o encuestas, pues como vemos el autor, el hermano MacArthur, pues basándose en encuestas de Estados Unidos, ¿sale? Y pues aquí nos marca o nos enseñan esas encuestas en porcentajes de los matrimonios y divorcios también, ¿no? Que hay en Estados Unidos. Pero yo les voy a compartir las encuestas que hay aquí en México, ¿no? Que es donde nosotros estamos. Y sí es alarmante, hermanas, el ver cómo dice aquí en el 2023 únicamente el 36% de la población o de los matrimonios están bien constituidos basados en una pues creencia religiosa o en el matrimonio civil. Imagínense, del 100% únicamente el 36 en el 2023 y a partir del 2024 ha venido una decadencia del 5,4% por cada 1,000 habitantes, por cada 1,000 matrimonios, pues que se unen. Dentro de eso, los matrimonios, dice, son manifestados en algún tipo de ceremonia religiosa únicamente el 5%. Yo me acuerdo hace muchos años le daban mucha validez cuando se casaban por la iglesia pues tradicional, ¿no? La iglesia católica. Ahora ya no. Ya todas las religiones únicamente tienen el 5% de matrimonios religiosos. Y vemos que igual han disminuido tanto en esa creencia religiosa tradicional como en la cristiana. Ha ido disminuyendo esta celebración de matrimonios. Y ahora en este año 2025 sigue igual decayendo el 5%. Pero dentro de ese 5,4% que estamos mucho menos que el año pasado y que el año pasado y así, el 32%, perdón, en ese 5,4%, las mujeres que quieren casarse o se casan son entre mujeres de 30 y 32 años, en porcentaje de edad, en el rango. Anteriormente yo me acuerdo que se casaban del 20 a 26, 27, ya después del 30 decían, ah, pues ya se le está pasando el tren, ¿no? O ya no te veías, así como que ya te estabas quedando, pues. Y en lo de los hombres, su rango de edad para contraer matrimonio es de 35 años en adelante. O sea, hasta eso ya ha ido más a esperarse más tiempo, pues a contraer un compromiso matrimonial.
Y dentro de esta decadencia de este 5,4, del 5,4%, también está incluido, hermanas, el matrimonio con personas del mismo sexo. O sea, antes nada más era pues, el matrimonio tradicional, mujer y hombre. Ahora no. Ahora personas del mismo sexo entran en ese 5,4%. O sea, imagínense cuán decadente ya estamos como personas, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Que tampoco ahí, pues le damos ese lugar al Señor en el diseño divino que nos ha mandado. Y pues vemos también aquí el incremento en la unión libre sin formalización civil o religiosa. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso, porque no quieren sentirse atados, cuando el compromiso pues no es por medio de un papel, sino es mediante el diseño divino y como personas en nuestro corazón, ¿no? Pero también vemos que dentro del matrimonio ha crecido a grandes rasgos la individualización entre seres humanos. Hay un matrimonio bien constituido, sí, pero el hombre se dedica a su crecimiento de manera individual, profesionalmente, y la mujer lo mismo, ¿no? Y pues esto vamos a ver más adelante cómo nos va a llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque todas estas estadísticas que nos mandan de manera estudiada, pues vemos que están diseñadas a fracasar. ¿Por qué? Porque no está Dios en el centro de su matrimonio. ¿Sale? Y aquí vemos, dice, si está casado o casada con un inconverso, ¿cuáles son esos requisitos o cómo debemos de ser? ¿No? Porque muchas veces tenemos bien constituido el matrimonio, nosotras como creyentes, las que tenemos esposo, sí, pero si a lo mejor mi esposo es inconverso o mi esposa es inconversa, ¿cómo debo de ser? ¿No? Entonces dice aquí en la página 81, el Señor no discrimina cuando escoge a las personas para su reino. Estas vienen de todas las situaciones y esferas sociales. Cuando vemos que un matrimonio a lo mejor se casó en la iglesia secular y llega a los pies de Cristo, uno es el que escucha la palabra de Dios, uno es el que escucha el plan de salvación, uno es el que escucha y cree en el Señor. Pero ¿qué pasa con ese compañero que no cree? Dios tiene un plan perfecto, hermanas. Y ¿cómo pues? En esa categoría estaba mi esposo y yo. Nosotros no nos casamos, vivíamos en unión libre porque yo no quería un compromiso. Yo vengo de, pues, pues sí, una familia, un matrimonio roto. Mis papás duraron muchos años viviendo juntos y a los 40 y tantos decidieron casarse, a los 45 se separaron. Entonces yo decía, no, no, no. Y mi hermana la mayor, que fue la única de todos que se casó bien, por decirlo así, en la iglesia católica, por el registro civil, pues también, ¿no? Entonces yo dije, ay, no, yo no me quiero casar. Pero cuando llegamos aquí a Tecámac, hermanas, encontramos al Señor. Dios habló a nuestra mente, a nuestro corazón, y para gloria de Dios, pues uno fue el que escuchó la palabra, en ese caso, pues entre el matrimonio fui yo la que primero fue a la iglesia a escuchar al Señor, pero tenía a mi esposo inconverso. Y algo que yo no sabía, y que aquí ahora leyendo esta lectura, hermano, hasta me daba risa y decía, ay Señor, gracias porque me sacaste de esa oscuridad donde yo estaba, porque aquí nos enseña Dios cómo debemos de ser nosotras, que a lo mejor ya escuchamos, que ya sabemos del Señor, cómo debo de ser con ese esposo que es inconverso. Ahora doy gracias a Dios que mi esposo ya está a los pies del Señor, ¿no? Pero no llevé yo bien el que él antes no creía en el Señor. Ahora aquí dice, los esposos querían saber si debían continuar tratando a sus esposas de la manera dominante. ¿Por qué? Porque anteriormente había un patriarcado, perdón, del varón hacia la mujer, que la mujer era sometida. La mujer tenía que hacer
todo, no nada más sumisa, como nos dice la palabra de Dios, sino que el hombre muchas veces la manipulaba, la pisoteaba. Y yo cuando vi esto, porque hay una enseñanza que nos pone aquí el hermano MacArthur, donde dice que el padre, pues tenía esa autoridad de dar la vida y muerte a sus hijas cuando ellas estaban solteras. Y cuando ellas contraían matrimonio, ese derecho pasaba a ser del varón. Entonces, he ahí donde viene el que ellos te querían tener sometida en todos los aspectos, en todos, hermanas, porque incluso aquí nos enseña el hermano MacArthur en cómo hasta en esos tiempos de donde estaba nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, cómo hasta que ellas creyeran en el Señor, pagaban el precio con sus esposos, ¿eh? No con familiares o vecinos, no, con sus esposos que eran inconversos, pagaban ese precio de creer, de querer creer en el Señor. Entonces, yo ya estoy casada, pero tengo mi esposo inconverso. ¿Qué es lo que yo no debo de hacer? Y viene esto, hermanas, en las páginas 82. ¿Qué es lo que yo no debo de hacer? Faltarle a la honra a mi esposo. Dice aquí, la tendencia natural y humana para muchos casados con inconversos y en particular una esposa en esa sociedad sería abandonar la relación. Muchas veces nosotros por el trato que nos hace a lo mejor de que nos humillan los esposos, de que nos maltratan, ¿cuál es la primera respuesta? Porque yo así lo hice, hermanas. Yo así, mi esposo no me maltrataba físicamente. Había veces que me decía palabras hirientes, pero pues yo decía, "Ay, pues es que si él no cree, él es una piedra de tropiezo para que yo avance en el Señor. Y a la luz de la palabra, hermanas, eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer. No estoy diciendo, quédate a que tu esposo te siga maltratando, te siga pateando, te siga, siga adulterando, siga dañando tu vida o tu círculo matrimonial. No, hermanas, pero lo primero que tenemos que hacer, y aquí no nos enseña el hermano MacArthur, es buscar a Dios, tener esa comunión, esa intimidad con el Señor, y Él nos va a guiar al Señor. Lo más fácil que hacemos y hacen en el mundo. Ah, pues ¿por qué te vas a divorciar? ¿Por qué te vas a separar? Incompatibilidad de caracteres. Es que no nos entendimos, se nos acabó el amor. No, hermanas, Dios en su palabra nos dice, el amor nunca deja de ser. ¿Y por qué hay carta de divorcio? ¿Por qué hay una separación? Y es muy claro, por la dureza de nuestro corazón. No te vas a quedar a lo mejor ahí, a ver qué tanto te hace tu esposo, no. Primero, escucha la voz de Dios, busca el rostro de Dios. Muchas veces buscamos, hermanas, el favor de Dios, buscamos la mano de Dios. ¿Para qué? Para que nos resuelva, para que nos saque del apuro. Pero ¿cuántas veces dedicamos ese tiempo a buscar el rostro de Dios? Es muy diferente de buscar la mano de Dios a buscar el rostro de Dios. Buscamos el rostro de Dios, ¿por qué? Porque sabemos que lo necesitamos, sabemos que Él es importante para nuestra vida. Y cuando buscamos la mano de Dios es porque buscamos que Él nos resuelva, buscamos el que nos saque de la situación en la que estamos. ¿Qué clase de mujeres queremos ser? Dice aquí, si estás casado con un inconverso, lo primero muchas veces que hacemos, pues él ya me maltrató y echarle a lo mejor sus rocazos, sus piedrazos y estarle marcando, ¿no? Lo que está haciendo mal, porque muchas veces así lo hacemos. Yo así lo hice. En el tiempo en que yo escuché primero del Señor y mi esposo era inconverso. Oye, ey, es que esto, es que el otro, es que Dios dice así, es que, no, pues si tú no te sometes, tú no me respetas, yo por qué me voy a someter a ti. Y doy gracias a Dios que después de un tiempo Dios me enseñó que me tenía yo que someter a mi esposo. ¿Por qué? Porque si yo decía que yo amaba a Dios, yo me sometía al Señor y por ende obedecía a mi esposo.
Y vamos a ver más adelante cómo es ese diseño que Dios nos pone a nosotras, en especial como mujeres, hermanas. Y ahorita aquí se dedica en personas o el esposo inconverso, pero también puede ser algún familiar inconverso. ¿Cómo los tratamos? El decir a lo mejor, ah, pues ya no te hablo, me alejo de ti. A ver, ¿qué nos enseña el Señor? Humildad, amor. Nosotras como mujeres, dice el Señor, y no sé si alguien tenga o de su libro, si me ayuda a leer Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 12 al 14, por favor. Adelante, Adri, porfis. Primera de Corintios 7, 12, 14. Y si Por algún favor. hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consienta en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, los vuestros, Gracias, Adri. Dice, la frase no abandone, dice, usada en el contexto de la relación hombre-mujer, significa divorcio. Dice, con anterioridad, Pablo ha aconsejado a los creyentes casados que no se divorcien porque Cristo lo ha prohibido. Y más abajito dice, estar unido desigualmente puede ser frustrante. Y sí, hermanas, muchas veces es frustrante nosotras como mujeres el decir, híjole, yo creí en el Señor, ya le entregué mi vida, tengo que estar moldeando, pero es que este me ofende, es que este ya me engañó, es que este ya me pegó. Muchas veces es frustrante y decimos, ¿y dónde está Dios? Sé paciente. Y si tú buscas el rostro de Dios, Dios te va a dar la salida. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Dice, puede ser frustrante, desalentador e incluso costoso, pero no es necesariamente profanador, porque en vez del creyente ser corrompido por el inconverso, el creyente puede santificar el hogar. En este sentido, santificar no se refiere a la salvación, se refiere a ser apartado para la bondad de Dios. Todas las bendiciones y la gracia de Dios que resulten ser para ese creyente se derramarán y enriquecerán al cónyuge inconverso y a los demás miembros de la familia. No es, hermanas, como aquí nos explica el hermano. Ah, pues yo ya creí al Señor, Dios me está cambiando y por mí todos en mi casa van a ser salvos, como luego sacamos fuera de contexto un texto bíblico. No, hermanas, porque la salvación es personal. ¿Qué significa? Por causa de mí, mi esposo puede ser santificado o es santificado a causa del cambio que Dios hace en mí, a causa de las palabras que yo le digo, a causa del trato que yo hago. Y eso también se refleja en mis hijos. Si yo digo, ah, voy a la iglesia o estoy escuchando la palabra de Dios, pero llego a casa, ofendo, grito, sobajo, usurpo un lugar que no me corresponde, ¿qué estoy marcando? ¿Qué estoy enseñando en el corazón de mi esposo y de mis hijos? No es la santificación. Estoy ayudando a Satanás hacer lo que él perfectamente sabe hacer, distraernos, herirnos, apartarnos, ser piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para que otros no vayan a los pies del Señor. ¿Vale? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto? Adelante, hermana Mari, porfis. Sí, mis hermanas, verdaderamente que esta es una situación que necesitamos estar enteradas de lo que es esta relación y de convivir con un inconverso. Muchas veces, como dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento, nos podemos perder como se perdió el pueblo de Israel por falta de conocimiento. Definitivamente sí es cierto lo que dice Maggie.
el divorcio lo aborrece Jesucristo. Él no es partidario del divorcio. Sin embargo, hemos encontrado a muchas hermanitas, incluso cuando hemos dado algunos discipulados sobre el sometimiento, dicen, es que ¿cómo me voy a quedar yo con mi marido? ¿Cómo no me voy a separar? Si mi marido llega, tomado, me ofende, me hace. Y siempre hemos enfatizado, mis hermanas, que mientras no corra peligro su vida, tiene ella que buscar al Señor. Si en un momento dado la mujer corre peligro su vida, porque no es difícil que pase eso, corre peligro su vida o corre peligro la vida de sus hijos, tiene una iglesia que la respalda. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa mujer? Es perfectamente salirse de ese hogar en ese momento en que ella está siendo violentada físicamente o que corre riesgo su vida, ir con su líder, que en este caso sería el pastor. Dentro de la iglesia hay un grupo de ancianos. Es acudir a los ancianos y la iglesia tiene el deber de proteger a esa familia, no de aconsejar el divorcio, sino de proteger. En la primera instancia es de manera inmediata, inmediata, ¿ok? Salte porque a lo mejor ya tiene una pistola, porque a lo mejor ya te sonajeó, a lo mejor a tus hijos, pero hay una iglesia que la respalda. Hay una iglesia donde hay hermanas, hay hermanos que la pueden auxiliar y ayudar. Y entonces, sobre esta situación, ir planteando la verdadera razón por la que la mujer sale de su casa. Sin embargo, mis hermanas, a veces nosotras, incluso conociendo al Señor, somos tan manipuladoras que vamos con nuestro pastor, con nuestro líder, con los ancianos y decimos, no, es que tengo que divorciarme. Sí, es que tengo que divorciar. Bueno, dinos las razones. Y muchas veces no justifica esas razones el querer divorciarse. Y entonces se plantea que se lleve un estudio, una restauración, un discipulado, algo, porque muchas veces como el mundo está muy cerca de nosotros, dice, divórciate. No, 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 no. No tienes por qué soportarlo. No tienes por qué someterte. No tienes por qué. Y entonces el mundo nos bombardea con estas ideas de tenemos que divorciarnos. Y lo vemos dentro de nuestras congregaciones. Parece mentira, pero cuando nos damos cuenta es porque, pues hermanos, ya nos vamos a divorciar, ya está hecho, ya vamos a firmar los papeles, pero ni nos dan oportunidad. Pero precisamente muchas veces, mis hermanas, perdón que lo diga, a veces somos tan manipuladoras, y ponemos pretextos y ponemos esto, es que ya me quiero divorciar. Ujú. Y entonces estamos hablando de otra situación. Pero una de las bendiciones que tenemos nosotros como cristianos es que hay una iglesia que nos respalda. Es que hay unos hermanos, un grupo de ancianos, ajá, que nos respalda. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Ujú. Ujú, Donde nosotros, una familia que nos puede albergar, mientras pasa la situación, un líder, en este caso el pastor, donde empieza una restauración. Pero una de las bendiciones es que la comunidad la comunidad donde pertenecemos nos respalda, mi hermana, ante esa situación. Ujú. Nada gracias, más. hermana. Gracias, hermana Mari. Pues como bien dice, debería de, que hay muchas iglesias que no lo hacen, ¿eh? Desgraciadamente no lo hacen. Y por eso es la importancia, hermanas, de crear esa empatía entre hermanas, ese lazo de hermanas. Nos enseña la palabra de Dios, llorar con los que lloran, reír con los que lloran. Eso es ser hermanos, eso es ser iglesia, como decía nuestra hermana Mari, apoyarnos en este momento bueno, esos momentos que pasamos, ¿no? Por situaciones difíciles de nuestro matrimonio. Adelante, Moni. Hola, hola, Saludos, ¿sí me Moni y escuchan? Rebe. Sí, Hola. sí, me escuchas, Moni. Ok, gracias. Bueno, en realidad, como lo han estado mencionando, y es correcto también lo que menciona la hermana Marisela, se requiere de mucha sabiduría y mucho discernimiento para poder aconsejar a una pareja en esa condición. Eh, cada caso es particular.
No podemos generalizar todos los casos. Lo que sí podemos generalizar es lo que dice la escritura que leyó Adri hace unos momentos en Primera de Corintios, o sea que efectivamente hay una disparidad en fe. Entonces, eso sí pues, se puede generalizar, ¿no? Pero de verdad, como ex esposa de pastor, les puedo decir que se tiene que checar efectivamente cómo está la condición de cada una de las personas, cómo están viviendo, cómo está su crecimiento espiritual, porque también la hermana Marisela mencionaba, a veces las cristianas, las damas, somos muy dadas, o algunas damas, son muy dadas a mentir y a decir y a defender su causa, ¿no? No está mal que se defienda la causa, pero no podemos tomar una decisión por encima de lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor siempre va a estar por encima de todo. Entonces, cualquier situación y circunstancia en la cual una pareja tristemente se ve involucrada, en donde tengan que pensar o hablar de la palabra divorcio, es muy importante trabajar con ellos y es muy importante enseñarles que Dios no le agrada el divorcio, no importa las condiciones. Para eso también existe el perdón. Entonces tenemos que considerar nuestros propios corazones, porque pues somos casadas. Adri, bueno, Adri, tú te salvas. Ahorita vamos a hablar de tu condición también, pero sí, o sea, la realidad es de que, o sea, los pecados están y tu esposo puede pecar contra ti o tú puedes pecar contra él. O sea, ninguno de los dos están exentos. Entonces, sí considerar todas esas cosas se tiene que hacer por un caso particular, se tiene que orar mucho, se tiene que pedir mucho discernimiento y si vamos a los extremos, como lo mencionaba la hermana Marisela, pues sí, para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia y el grupo de creyentes que ora y el grupo de creyentes que está al pendiente, ¿no? Entonces, pues que Dios nos ayude también porque nosotros pudiéramos llegar a ser piedra de tropiezo en una situación así. O sea, si Sí. una persona que está en una situación tan difícil con su matrimonio, yo puedo abrir la boca de más y decir cosas que no concuerdan, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, siempre tenemos que estar sujetas no como esposas nada más, sino como hermanas en Cristo, a adecuarnos a lo que dice la Biblia. Era lo que quería comentar. Gracias, Moni. Y pues siempre, ¿no? Dios debe de ser lo primordial, la obediencia a Dios, no a mi deseo, no a lo que yo quiero, no a, es que ya no quiero estar aquí, ya no lo soporto, sí, pero ¿qué Dios dice? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? No, no de manera a lo mejor en que tú juzgues al esposo, sino de manera personal, porque muchas veces atacamos y vemos todo lo malo que tiene la pareja, nuestro esposo, pero yo cómo estoy. Realmente yo estoy glorificando a Dios en el trato que le doy a mi esposo. Muchas veces eso no lo vemos, hermano. Decimos, ah, pues él es inconverso, él es el malo del cuento y yo soy la buena, yo soy la sumisa. No, porque ante los ojos de Dios, Dios puso el mismo precio de sangre por ese ser humano que ya no toleras. ¿Y por qué? Porque ante Dios valen lo mismo los dos. Leemos también en Primera de Corintios 7:12 al 16 que los matrimonios con un no creyente, dice el creyente no debe de abandonar el matrimonio. Dios nos llama a la paz. ¿Alguien que quiera leer esta cita bíblica, por favor? Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 12 al 16, por favor. Primera de Adelante, Corintios Rebe. 7 del 2 al 16. Sí, por A ver, favor. dice, a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz.
Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Gracias, Rebe. Pues aquí nos dice, hermanas, la palabra de Dios. ¿Cómo? Dice, Dios nos llama a la paz. Y vuelvo al punto, muchas veces nosotros nos cerramos a lo que estamos viviendo en pareja, a cómo es esa persona, a cómo es nuestro cónyuge. Sí, pero ¿qué dice Dios? Muchas veces también nosotros provocamos contiendas en nuestro matrimonio, no obedecemos a Dios. Y Dios dice, bueno, tú te vas a someter primeramente a Dios, vas a respetar a tu esposo y vas a buscar la paz dentro de tu matrimonio, dentro de tu hogar. Y si esa persona no quiere vivir en paz contigo, no acepta tu fe, no quiere pues seguir el camino de Dios y siguen los pleitos que dice aquí, pues entonces tenemos que tomar la decisión. O voy a actuar conforme a lo que yo quiero o voy a actuar para adorar a Dios. Dios busca la paz. Pero si la otra persona no la quiere, bueno, va a ser su decisión. Cada uno, recordemos, cada uno va a dar cuentas a Dios de sus decisiones, de la vida que lleve. Y también la salvación es personal. Pero nosotras tenemos que hacer todo lo posible para ser esas mujeres que Dios nos mandó a hacer, esas mujeres virtuosas, hacer lo que nosotros podamos en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que así nuestro cónyuge sea ganado para el Señor. ¿Sale? Con amor, con humildad. El esposo merece respeto, no porque él se lo haya ganado, porque Dios así me instruyó, porque Dios así me diseñó. Yo debo de respetar, de honrar a mi esposo para honrar a Dios. ¿Sale? Independientemente si yo creo que mi esposo se lo ganó o no, es para honrar a Dios. Yo tengo que responder a ese llamado, a ese diseño de Dios de una manera sumisa, una sumisión voluntaria, nos enseña aquí el hermano MacArthur. Así como ambos somos coherederos de la gracia de Dios, también tenemos esa igualdad espiritual fundamental entre el esposo y la mujer ante Dios, a pesar de los roles diferentes que tengamos. Y vimos nuestros roles del inicio del estudio. Ambos somos diferentes, somos diseñados de diferente manera, pero con un solo propósito: cumplir ese diseño divino en cada rol que Dios nos ha dado. Busquemos, hermanas, el honrar a nuestros esposos como Dios nos ha llamado a hacerlo. No honremos a nuestro esposo de una manera que nosotros queramos, que es vaga o a lo mejor pues no aceptada ante los ojos de Dios. Esa honra que Dios nos ha enseñado. Honremos a nuestro esposo para que nuestra oración ante Dios no estorbe, no afecte mi relación con Dios en la manera como yo trato a mi esposo. Dios nos ha diseñado con principios, hermanas, espirituales, como mujeres. Esa sumisión que Dios nos manda a tener como hijas suyas, como esposas, es una respuesta voluntaria de nuestro corazón, del amor, de la entrega de Dios hacia nuestro esposo. No es a la fuerza, es algo que nace porque Dios así ya lo puso. Solo nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo por amor. Tenemos que respetar y honrar a nuestro esposo. El liderazgo del esposo debe ejercerse con sabiduría y honor, respeto por la igualdad espiritual de su esposa. O sea, ambos tenemos el mismo valor ante Dios, pero les repito, diferentes roles. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Nosotras las mujeres que ya tenemos esa fe cimentada en el Señor, si tenemos un esposo no creyente, como decimos en el mundo, no tirar la toalla a la primera, buscar el rostro de Dios, cimentarnos en el Señor, que Él sea nuestra fortaleza, busquemos esa intimidad con el Señor, busquemos su rostro. Y Dios nos va a guiar a ver qué decisión vamos a tomar en esa relación.
Yo estoy segura porque yo lo vi en mi matrimonio. Si tú te humillas, tú buscas el rostro de Dios, tú te entregas al Señor, Dios obra en tu matrimonio. Dios transforma corazones. No hay corazón tan duro que Dios no pueda quebrantar. Ni hay ser humano tan lleno de pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Entonces busquemos, hermanas, el rostro de Dios, ¿sale? Si tenemos alguna situación aquí de estar con una persona inconversa y recordemos que el objetivo en el matrimonio no es que ambos seamos perfectos, no, es que tengamos una mutua santificación mutua. Tanto el varón nos ayuda a nosotros a santificarnos como nosotros al varón. Entonces, busquemos el rostro de Dios y que Dios nos guíe, hermanas, a hacer luz en nuestro matrimonio. Y si no, pues como bien nos decía nuestra hermana Marisela, ¿no? Si tenemos la oportunidad en nuestra iglesia de platicar con algún líderes o ancianos de la iglesia que nos puedan guiar a llevar la situación que estemos llevando, qué bueno, es una gran bendición. Pero si no, busquemos alternativas eh, que sean hermanos maduros en la fe, hermanos maduros en la fe. No vayamos con el vecino a lo mejor que lleva un matrimonio igual que el mío, que es borracho, que ya se pasó con una, con otra. No, una persona que dé testimonio de nuestro Señor, una persona madura en la fe. ¿Sale? Y nuestro segundo punto es lo que la esposa puede hacer, que es pues actuar en amor. Y ahorita lo vamos a ver, dice aquí, dice, como hemos observado, las mujeres eran tratadas con poco respeto en la cultura griega y romana hace más de 2000 años. Dice, en los tiempos de Pablo, siempre y cuando vivieran en casa de su padre, estaban bajo la ley romana de patria potestad, o sea, la autoridad de su padre, estaban bajo su mandato. Y lo que les comentaba yo hace ratito, que decía que el papá tenía el poder de vida y de muerte sobre sus hijas, mientras ellas eran solteras. Ya cuando ellas se casaban, este lugar se le daba o lo adquiría el esposo. Entonces, las mujeres no podían, dice, tomar sus decisiones y mucho menos tomar la decisión por ellas solitas, no decir, yo sigo a Cristo, no, pagaban el precio, hermanas, pagaban el precio. Gloria a Dios que en mi caso, mi esposo no me golpeó, mi esposo no fue malo, así, cuando yo escuché del Señor, pero vemos también en esta actualidad, hermanas, que hay esposos así. Pero bueno, gloria a Dios que tenemos a Dios y Él es más poderoso, ¿no? Dice en nuestra página cómo debemos de ser nosotras. Ya vimos, ¿no? Que en ese tiempo no podían tomar decisiones, que era muy severo el abuso que tenía el varón contra la mujer. Y pues vemos también estas mismas circunstancias en algunos casos aquí en la vida. Pero Cristo ha cambiado esa manera de pensar, esos hábitos que tenían, ¿no? En aquella época hubo hombres que cambiaron a escuchar de nuestro Señor. Y en este tiempo, en esta época, hay hombres también que han sido transformados por esa tiranía a la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo debe de ser la esposa, no? Pues sumisa, lo que siempre nos dicen, sumisa. O sea que tenemos, ¿qué es sumisa, hermanas? ¿Qué entienden ustedes por sumisas? ¿Alguien quiere compartir? Ay, perdón. Adelante, En un Rebe. estudio que llevábamos decía que era someternos a la voluntad de otra persona, ¿no? Ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de la otra persona. Ok, gracias, Rebe. Moni dice ser obedientes, ok, muchas gracias, Moni. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, ¿quién? Ok. Es que acá también tengo público, mis hijas. Dice aquí
En Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Una esposa está obligada a someterse a su esposo, sea este cristiano o no. ¿Sale? Muchas veces queremos justificar, yo no le obedezco, yo no le aviso, yo no le pido permiso, pues él no sigue al Señor. No, hermanas, no tenemos excusa. Dios es claro en su palabra. A ti no te está diciendo, sométete mientras él obedezca. Sé sumisa mientras él también. No, dice tu mujer, tu diseño es ser sumisa. Dios estableció este arreglo para la operación pacífica de todas las instituciones sociales, incluyendo el matrimonio. Y lo veíamos en clases pasadas, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, la hermana Fabi fue la que nos dio este tema. Siempre debe de haber un director. En una orquesta hay un director. En el barco hay un capitán. En una empresa de administración está el gerente regional, el director. Todo tiene un líder, hermanas, un líder. En el hogar, Dios le dio el liderazgo al varón, al varón. Y veíamos también desde el principio de la enseñanza cómo nosotros sutilmente muchas veces usurpamos ese lugar. Yo fui una de ellas. ¿Sale? Entonces tenemos que respetar el diseño de Dios. Dios me está mandando a que yo sea sumisa. Una esposa creyente debe someterse a su esposo para que pueda ser ganado para Cristo, sin palabra. Eso no se refiere a la palabra de Dios, o sea que no le vas a compartir el evangelio, no, no se refiere. Se refiere a algo más profundo, se refiere a la palabra hablada, a tu trato con él, a tu manera de expresar. Una esposa gana a su esposo para Cristo no por lo que dice, sino por la manera como se comporta, cómo habla, cómo lo trata, ¿sale? Las atenciones que tiene la esposa con él. Una actitud cariñosa, amorosa, gentil y sumisa es su herramienta evangélica más eficaz. ¿Qué hace un hombre cuando nosotros le obedecemos? En mi caso, yo cuando empecé a cambiar, y ayer le estaba preguntando otra vez a mi esposo, oye, ¿yo cómo te santifiqué? ¿Cómo yo te ayudé a santificarte en el matrimonio? Y me dice, porque tú cambiaste, ¿no? Yo les he dicho, yo era mandona, hermanas, yo era mandona. Y se tenía que hacer en mi casa, en mi matrimonio, lo que yo quería. Y si no, pues me ponía Chucky. Muchas no me creen, pero sí, hermanas, de ahí me sacó el Señor. Yo era Chucky, yo era, mis chicharrones nada más tronaban, pues. Entonces, imagínense, Dios me transformó. Y cuando dije, Señor, sí hubo al principio, muchas veces dicen, es que es difícil. No es difícil, yo digo, no es difícil. Es difícil cuando tú no quieres morir a tu yo. Ahí sí es difícil. Pero le doy gracias a Dios que Dios me mostró mi pecado. Y si hubo ocasiones, hermanos, que a lo mejor tenía yo así como que el enojo aquí con ganas de decirle algo a mi esposo, y recuerdo una vez lavando los trastes en el fregadero, yo lloré y lloré de coraje, pero mi boca cerrada. Y dije, Señor, no permitas que abra mi boca si no es para glorificar tu nombre. Es difícil cuando uno no quiere someterse, cuando uno no quiere morir a uno mismo, hermanas, y quiere seguir manteniendo, alimentando nuestro yo. Sí es difícil. Ahora le doy gracias a Dios porque yo no tuve que decirle a mi esposo, mira, Dios es esto, Dios es lo otro, Dios es aquello en la Biblia. No, hermanas, él lo vio, conoció a Dios y vio que Dios me transformó, porque no fui yo. Fue Dios diciendo, a ver, tú que te sientes muy pudiente, a ver, mija. Y me dio mis rocazos, hermana.
Gloria a Dios porque me cambió. Y hoy puedo ver lo que nos enseña el hermano MacArthur en este libro, el diseño perfecto de Dios en el matrimonio. No somos él y yo perfectos, no. Somos pecadores redimidos por la gracia del Señor, buscando cada día el rostro de Dios. Tenemos diferencias, sí, pero gloria a Dios, hermanas, no peleamos, no nos ofendemos, las platicamos, llegamos a acuerdos. Hay veces que yo le digo, bueno, si tú quieres, así sí está bien, ok, adelante. Y ella me dice, no, ¿qué crees, amor? Que no, pues no me salió. Y ya, pues ni modo, esposo, pues ya ahora trátale de hacer de este lado. Ya no le digo como antes, ya ves, pero yo te dije es que hicieras así, que no. Gloria a Dios, hermanas. Entonces, ellos son seducidos por el cambio que Dios hace en nosotros. Pero ¿qué necesita Dios? Que nosotros nos entreguemos. Les decía yo la otra vez que, Señor, heme aquí, envíame a mí, transforma mi vida, transforma mi hogar, transforma mi matrimonio. Pero muchas veces decimos, Señor, heme aquí, mira, cámbialo a Él, porque mira, Él es esto, Él es lo otro, es aquello. No, Señor, primero, cámbiame a mí, transfórmame a mí. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya vimos, ¿no? Ser sumisas. La otra, ser fieles. ¿Fieles a quién? Si a lo mejor él no es fiel, ¿no? Adelante, Moni. Vean, estás hablando de las características de una mujer y cómo debe de ser cuando está con un esposo no creyente. Pero Así también es. aplica con un esposo creyente, ¿eh? O sea, no nada más es con un no creyente, porque el Ajá. creyente también tiene su comportamiento feo, porque igual que yo, él también se equivoca. Quería comentar nada más de que es importante considerar que la actitud de la mujer refleja muchísimo la actitud del hombre. Mucha gente no lo cree, dice que no es cierto, pero sí es verdad. Hasta que una mujer entiende, generalmente cuando los matrimonios tienen problemas, y los matrimonios siempre tienen problemas, aunque sean matrimonios de dos creyentes, no importa, va a haber problemas. Cuando empiezan los problemas es cuando las parejas empiezan con es que él o ella, esto, lo otro o aquello. Pero generalmente las que primero buscan ayuda son las mujeres. Ujú. Entonces, si somos nosotras las que buscamos primero el apoyo o la ayuda o lo que, como gusten llamarlo, o como gustemos llamarlo, el Señor siempre nos va a recordar una cosa. Si quieres un cambio, empieza por ti. Entonces, si uno no hace un cambio verdadero, si uno no empieza a considerar con un esposo creyente o no creyente, hago la aclaración, ser sumisa, ser fiel, ser decorosa y todos los otros puntos que se van a hablar. Si yo no empiezo a hacerlos, hermanas, de verdad, no va a funcionar aunque mi esposo sea creyente. Ajá, porque son cosas que tenemos que cambiar. Y sí, efectivamente, yo recuerdo hace unos años que yo también llegué a pensar cosas así como, ay, Señor, es que si vieras cómo se comporta Gerardo, si tú lo cambiaras, si tú esto, si tú lo otro, y pues también a mí Dios me dijo, a ver, cálmate y siéntate, ¿no? Vamos a hablar. No se trata de que Gerardo cambie, se trata de que cambies tú. Cuando efectivamente una dama, una mujer, lo entiende y lo aplica de verdad y lo hace, hay cambios significativos, hermanas. Por ahí escribí que cuando una mujer es obediente, pues ahí pues derrites a derrites a tu marido, ¿no? Entonces, esa es la verdad. O sea, porque qué queja va a tener él como para decir, es que tú nunca o no me escuchas o siempre gritas o lo que quieran. Entonces, Ujú. la verdad es que la primera que tiene que cambiar soy yo y no nada más por tratar de llevar la fiesta en paz con el matrimonio. No, necesito cambiar yo porque yo soy la que tiene que dar el reflejo de Cristo. Si él no quiere dar el reflejo de Cristo, ese es su problema. Entonces, de verdad, o sea, tenemos que hacer un cambio nosotras primero. Si lo hace él, qué bueno, pero lo tenemos que hacer con matrimonios cristianos y no cristianos, ¿eh?
porque hay problemas siempre. Entonces, de verdad tenemos que considerar estos puntos para nuestro propio matrimonio y no pensar que porque mi esposo ya hizo una profesión de fe o porque está sirviendo en la iglesia, nunca va a haber problemas, ¿eh? Mucho ojo con eso, porque en cualquier momento viene la prueba. Y no porque yo desee que venga la prueba, sino porque Dios pone las pruebas para cada uno de sus hijos, para probar la fe. Entonces, sí, de verdad, no consideremos otra cosa que ahorita estoy recordando que iba a mencionar, no nos consideremos el Espíritu Santo de nuestro esposo. Ese es un pecado horroroso, creyentes y no creyentes. Entonces, si yo ya soy creyente y tengo un esposo no creyente, yo tengo la verdad porque Cristo está en mí y Él me tiene que obedecer. No, pues no. Si yo soy creyente y Él es creyente, yo creo que por mi sabiduría de leer la Biblia, Él tiene que ser así, así y así, así. No, hermanas, no. Yo no soy el Espíritu Santo de mi esposo. El Espíritu Santo es Dios y Él obra como Él quiere. Entonces, de verdad, cambiemos nosotras. Gracias, May. Gracias, gracias, Moni. Gracias por comentar. Adelante, hermana Mari. Sí, nada más para recordarles, mis hermanas, y ojalá y no se nos olvide. La palabra sometimiento quiere decir poner orden, que no se nos olvide. Entonces, si no nos sometemos primero a la autoridad de Cristo y luego a la autoridad humana que es en nuestro marido, difícilmente nosotros vamos a tener esa relación con Dios que todos quisiéramos y que el Señor también anhela que nosotros tengamos con Él. Pero recordemos que la palabra sometimiento quiere decir poner orden. Cuando no nos sometemos, no estamos poniendo orden. Cuando no nos sometemos a la autoridad de Cristo, cuando no nos sometemos a la autoridad de mi esposo, yo solamente me pongo a pensar qué es lo que pasa en esa familia. Y familias involucra hijos, involucra papás, involucra. ¿Qué está pasando cuando nosotros no nos sometemos? Verdaderamente que esa familia es un chilaquil. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Porque si mi hijo no ve, si mi hija no ve que yo me someto, pues va a decir, yo tampoco me someto, ¿no? Y entonces es eso. Y recordemos, estamos teniendo un discipulado con nuestro pastor por grupos. Estamos viendo la vida qué es lo que hace un siervo. Y precisamente estábamos reflexionando sobre el versículo de Primera de Corintios capítulo 6 de los versículos 20 y 21 donde dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y entonces en eso nosotros vemos, no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué involucra el cuerpo? Nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de dirigirnos, nuestra manera de tratar a mi esposo, la manera de tratar a los hijos. Y entonces no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo que vive en nosotros. Mucho cuidado con eso. Hay algo que siempre yo he tenido en mi corazón. El único pecado que no puede ser perdonado es cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo. Ujú. Entonces, tengamos cuidado con eso. Pero sí recordemos que la palabra sometimiento quiere decir poner orden, así de fácil. Y necesitamos poner órdenes primero en nosotros para que podamos poner orden en lo demás. Gracias, Maggie. Gracias, hermana Marisela, por comentar. Y sí, hermanas, como nos dice aquí, bueno, les ponía yo hace rato el ejemplo, ¿no? En una orquesta hay alguien quien dirige y así. ¿Para qué? Para que haya orden, ¿no? Entonces, si nosotros somos sumisas a nuestro esposo, a Dios, pues obvio, va a haber orden en nuestro hogar. El segundo, que tenemos que ser fieles. Nuestra conducta debe de ser casta y respetuosa, primeramente porque Dios nos está mirando. Segundo, porque tenemos a nuestro esposo. Tenemos que vivir una vida pura, caracterizada por una conducta irreprochable
y fidelidad a Dios y al esposo. Repito, no porque el esposo se lo merezca, sino porque Dios es digno y así me ha mandado, así me ha diseñado el Señor y debo de obedecer. Tercero, ser decorosa. Muchas veces decimos, pues decorosa, o de hecho hay denominaciones que dicen, no te puedes pintar, no te puedes poner aretes, no te puedes poner esto, no te puedes poner, no, no, no. No habla nuestro Señor en la palabra de Dios del arreglo externo. Sí nos habla que pues andemos con decoro, no con peinados ostentosos o joyas así, no, pero lo principal es la condición de nuestro corazón. Nuestro Señor le da mayor valor a lo que hay en nuestro corazón. Y lo vemos aquí, viene en la página 85. Dice, mujeres, la belleza exterior nunca cautivará el corazón de su esposo, sino, dice, si no está respaldada con una hermosa actitud. ¿Qué importa, hermanas? ¿Lo de afuera? ¿El nuevo look que traemos? No, lo que hay en el corazón, cómo hablamos, cómo tratamos al esposo. Dice, el centro principal debe estar en el ser interno, el del corazón, en el incorruptible amor de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una disposición humilde y calmada caracteriza la belleza interior y es preciosa delante de Dios. Dice, procure la virtud y aumentará las probabilidades de ganar a su esposo para Cristo. ¿Cómo voy a tratar a mi esposo? ¿Cómo le voy a hablar a mi esposo? Con el corazón correcto. Puedo yo ponerme un vestido extravagante, un gran escote y todo, y eso tiene gran estima. No, hermanas, eso es efímero, decía nuestra hermana Mari la semana pasada. El Botox y tantas cosas que ahora se va a terminar. ¿Qué se va a quedar? Lo que hay aquí dentro, en mi corazón. Voy a honrar a Dios también en vestirme, en ser de una mujer que ande con decoro tanto en vestimenta, porque tampoco vas a decir, ay, no es que la hermana dijo que nada más en el corazón, entonces me voy a poner un micro vestido y un escote que me baje hasta. No, no, no. También tenemos que cuidar la manera en que nos vestimos. ¿Por qué? Porque ya no nos debemos al mundo o exponernos al mundo. Nosotras que tenemos esposo, nuestro cuerpo, decía la hermana, debe de ser para nuestro esposo. Nuestro cuerpo, hermanas, tenemos que vestirnos, andar de una manera que agrade al Señor. ¿Sale? Vestir, escuchar bien lo que Dios nos está diciendo. Dice, tenemos que ser entonces con un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, aquí la pregunta, como nosotras como mujeres, ¿somos sumisas? ¿Somos fieles? Somos mujeres decorosas, primeramente ante el Señor y después ante nuestros esposos. Y si no tenemos esposos, bueno, lo principal, pues Dios nos ve. Decía hace rato, creo que Moni, ay, Adri ya se salvó. No, Adri, porque Dios a ti te ve directa. A ver, Adri, cómo te vistes, cómo tratas, cómo hablas. Todas tenemos ese compromiso con el Señor, todas. Entonces busquemos, hermanas, el cumplir este diseño del cual Dios nos ha llamado a hacer y a vivir. ¿Podemos? Solas no, hermanas, necesitamos al Dios Todopoderoso. ¿Sale? Que nos ayude a ir menguando a nosotras mismas y ser de gran valor, de gran estima, dice, ante los ojos del Señor. Dice, también viene el otro lado, ¿eh? Ya vimos la extravagancia, a lo mejor por fuera, pero también el descuidar nuestra apariencia externa. Es decir, que a lo mejor el esposo se vaya a trabajar y ande todo el día uno ahí con aquí el pelo alborotado, todas mugrosas, oliendo, eso tampoco le agrada al Señor. Tenemos que andar de una manera limpia, un aroma agradable. ¿Para qué? Para recibir a nuestro esposo.
Nuestra apariencia externa simplemente debe de reflejar la belleza interna que Dios ha moldeado dentro de nosotros. Debemos de ser mujeres santas, y mujeres santas se refiere a las mujeres creyentes, dice aquí del Antiguo Testamento, específicamente en el versículo 6. Bueno, aquí nos habla de Sara y Abraham. ¿Cómo era Sara? No sé si alguna recuerda la historia, el relato bíblico de Sara y Abraham. Cómo ella, pues también tuvo un momento a lo mejor de ponerse al brinco, de rebelarse con Abraham, de decir, no, pues yo quiero. Ella sufría porque ella quería tener un hijo. ¿Y qué hizo ella? Pues le dio a su sierva. Ella quiso resolver. Pero también, ¿qué hizo Abraham? Pues ahí fue a donde le dijo Sara. Pero vemos cómo se dirigía Sara, y nos enseña la escritura, cómo le hablaba a Abraham. ¿Alguien se acuerda cómo le decía? Adelante, hermana Mari. Ya la vi que dice que sí. Mi ¿Cómo le señor, decía? mi Mi señor. señor. Gracias, hermana Mari. ¿Por qué? Por respeto. Gracias, Moni. Le daba su lugar a Abraham. Ella sabía que él tenía el dominio sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su persona. Ella era sumisa y lo respetaba. A lo mejor ahorita vamos a decir, no se rebe, que llegue su esposo y diga, ay, mi señor, y le ponga la alfombra y todo. A lo mejor se rebe, ah, no, yo no. Pero ese trato, no tanto que le pongas la alfombra roja y que haga pasarela, que sí podemos, ser rebe, sí podemos. Pero un abrazo, hola mi amor, ¿cómo estás? Que lo tratemos bien, que le demos ese lugar de honor, de respeto, que el Señor también le has puesto a ellos, le ha puesto el Señor, no nosotras, el Señor. Nosotros tenemos que amarlos, que respetarlos, que darles ese lugar de honor que Dios les ha dado, que Dios ha diseñado para ellos, hermanos. Y pasamos a nuestra página 86. Dice, lo que los esposos deben hacer. Ya vimos lo que nosotras debemos hacer. Ahora lo que los esposos deben de hacer. Pues, ¿qué deben de hacer? Dice aquí, Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es el trato que el varón nos tiene que dar. Pero ojo también, no digan, como decía Moni, pues también hay dificultades en las parejas creyentes, sí, pero muchas veces también como creyentes, es que tú no me tratas como vaso frágil, yo no te voy a dar honor, yo no te voy a respetar, yo no voy a ser sumisa, yo no voy a ser... No, hermanas, nosotros nos debemos valer por lo que Dios nos está mandando. Yo te trato así, yo soy así, porque ese es el diseño y yo quiero obedecer a Dios. Si tu esposo no te trata como un vaso frágil, bueno, entrégaselo al Señor. Va a ser algo entre el Señor y él. Tú no quieras resolver ni corregir, no, es entre el Señor y él. Tú clama al Señor, ora al Señor, busca el rostro del Señor y Dios va a orar, porque él ya tiene conocimiento del Señor. Dice Moni, mujer, ve y habla con tu papá. ¿Quién es nuestro papá? Nuestro Padre Celestial, Todopoderoso. Y Dios le va a dar entendimiento a nuestro marido cómo nos debe de tratar. Dice, una de las características que él debe de ser considerado con nosotras. Dice, sabiamente, dice, habla de ser sensibles a las necesidades físicas y espirituales más profundas de nosotras como mujeres. El punto 2 dice, ser caballeroso. Les decía yo a mi esposo, pues le doy gracias a Dios y también le daba yo gracias a Dios por mi suegra y a mi suegra por la educación, los valores que le inculcó a mi esposo. Mi esposo todavía es de esa antigua escuela que ahorita a raíz de la palabra vemos que eso nunca debe dejar de ser, ¿no? Que me extiende la mano para que yo baje el escalón, para que yo suba, me abre la puerta del carro, para que baje, para que suba, me abre la puerta, luego yo me quiero bajar a abrirle la reja. No, 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 ahorita yo abro, ahí quédate.
Y digo, gracias, Señor, me cuida cuando luego me siento mal. Ahí está, traigo esto, te traigo. Ahorita que llegamos corriendo, salimos a hacer un trámite, llegamos corriendo. Él ya le dio de comer a mis hijas y me dice, ¿te preparo? No, ahorita. Esas atenciones, el ser servicial, el ser caballeroso. ¿Qué pasa? Decía hace rato Moni, si nosotros honramos y obedecemos a nuestro esposo, ¿qué pasa con nuestro esposo? Pues yo creo que cambia. Bueno, no creo, cambia. Se derrite. Nosotras, ¿qué pasa cuando el esposo al hombre nos trata con caballerosidad, amabilidad? ¿Qué sentimos? Pues yo creo que igual nos derretimos. Yo me siento bien, el que mi esposo me trate bien. Y el que luego se me queden viendo así como bicho raro. ¿Y este por qué? Porque hasta el sol me tapa, hermana. Yo tengo rosácea en mi cara. Y luego ahí me anda tapando para que no me dé el sol y se nos quedan viendo así como bicho y yo, y yo me la repego, pues es mi esposo, pues que me abrace, que me tape, ¿no? Pero son cosas también que a nosotros nos gustan, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir amadas. Y nosotros también tenemos que honrar al esposo, ser fieles, ser sumisas, ser decorosas, hacer que ellos se sientan amados, porque aunque ellos son varones, aunque muchas veces es que ellos son más fríos, son fuertes, sí, pero también necesitan afecto, también necesitan señales de amor, también necesitan las atenciones de nosotras. Y eso a ellos les hace sentir amados. Y bien, hermanas, bien. Hay una historia que a mí me gusta, no la vi de un pastor, y él decía, era un matrimonio, el esposo trataba muy mal a la mujer, la engañaba y todo, pero la esposa pues creyó en el Señor, llegó a los pies de Cristo y empezó a involucrarse, a conocer al Dios, a cambiar, ¿no? Y él cuenta que pues él llegaba a casa, pues la trataba mal, la ofendía, la sometía pues así, a machismo, no a la sumisión que Dios nos llama, sino al machismo que había antes, bueno, que todavía, ¿verdad? Pero bueno, a ese machismo. Y dice que una vez de muchas tantas, él llevó a un amigo, a un compañero de trabajo y se empezaron a tomar, a emborrachar pues en su casa. La mujer los atendió bien, les hizo comida, lo que el esposo le pedía, se lo daba a la mujer, su casa bien limpiecita, todo. Bueno, tan fue la gracia, el amor que la esposa le demostró al esposo que el amigo se sintió incómodo. Y cuenta él que él le dijo, ¿sabes qué? No, yo ya me voy. No, que vamos a... No, ¿sabes qué? Eres afortunado. Yo no sé qué haría con esa esposa que tú tienes. Tienes una gran mujer. Entre hombres, no sé qué le haya dicho del chiste que hasta la briaguera se le olvidó al hombre, dice, y se le quedó viendo a su esposa. Y el domingo, cuando ella se disponía a ir a la iglesia, él le dijo que él quería ir con ella. Y pues la señora se sorprendió, ¿no? Pero dijo, sí, sí, vamos. Fueron, terminando la enseñanza, el esposo quiso hablar con el pastor y que le dijo, yo no sé ella qué ve en mí, no sé por qué continúa conmigo. Si yo soy malo, yo la trato con la punta del pie. No lo sé, pero eso que ella tiene, yo lo quiero. Ya no quiero ser este hombre de porquería. Es lo que nos enseña ahorita, hermanas. El esposo creyó, el esposo decidió seguir a Jesús. ¿Por qué? Por la fidelidad, el decoro, la sumisión, el honor que la esposa le daba al varón. Es a lo que nos invita Dios, hermana, no porque la persona se lo merezca, porque Dios es digno de que seamos fieles, de que tratemos con decoro, de que pongamos en el lugar al esposo que le corresponde. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿No? Adelante, hermana Mari. Sí, creo que no se nos debe de olvidar algo, Maggie, y todas nosotras que estamos, que cuando nosotros recibamos una amabilidad del esposo, no se nos olvide ser agradecidas y mencionarlo, y mencionarlo.
gracias por abrirme la puerta, gracias porque me das, gracias porque eres de esa manera, que no se nos olvide, ajá, porque muchas veces nos creemos merecedoras y decimos, Ujú. pues es lo mínimo que tiene que hacer, es lo mínimo que tiene que, no, seamos agradecidas, agradecidas. Ay, gracias porque hiciste esto por mí, gracias porque me atendiste, gracias porque me abriste la puerta, gracias pero que no se nos olvide ser agradecidas. Y el marido también va a sentir bonito. Él va a sentir bonito que nosotros podamos destacar de ellos esas amabilidades. Ujú. Porque les vuelvo a repetir, a veces somos tan soberbias y tan orgullosas que pensamos, es lo mínimo que tiene que hacer, porque pues bueno, Ujú. es su deber. Creo que no, mis hermanas, tenemos que ser agradecidas y mencionárselos. Ajá. Sí. Y que ellos sepan que nos damos cuenta. Nada más, Así es, sí. Muchas gracias, hermana Maricela. ¿Y qué tan importante es eso que dijo hermana Mari, no? El ser agradecidas, el reconocer. ¿Por qué? Porque también les hace a ellos sentir bien, en paz, contentos, el que uno reconozca su, por ejemplo, su jornada laboral o un pequeño detalle. Gracias a Dios por el esposo que tenemos y aprender, hermanas, a ser agradecidas, como nos dice nuestra hermana Mari. Muchísimas gracias, hermana Mari, por su comentario. Y pues una enseñanza más de la sabiduría de nuestra hermana Marisela para nosotras. Y para Rebe, que es la más pequeñita de todas. Gracias. Bueno, continuamos en nuestro libro, en la página 87 dice, si una viuda o una mujer divorciada, dice, entre las personas más necesitadas en nuestra sociedad están las mujeres que son viudas o divorciadas. Y el apóstol Pablo proporciona instrucciones a hombres casados y solteros y a mujeres en la iglesia con respecto a cómo cuidar de ellas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra viuda significa separada, desconsoladas y triste el sentido y transmite, perdón, el sentido de sufrir una pérdida o ser dejada sola. Pues y a mí me recordaba lo que dice la palabra de Dios, mejor son dos que uno. No, aquí dice, pues una persona que está separada o vida, yo lo he visto de cerca, hermanas, con mi madre, con una de mis hermanas. No es imposible porque Dios te sustenta, Dios es suficiente, pero el tener ese papel de papá y de mamá, porque tú estás sola. Y muchas veces no es por errores que a lo mejor que tú cometiste, sino porque esa persona así lo decidió. Y tener que enfrentar una, pues el que como mujer, pues ya no quieran estar contigo. Y yo platicaba con una persona y le decía, es que para ustedes como hombres es bien fácil. Ya no quiero nada contigo, ya no me gusta, se acabó el amor. Me fui y vi, decía la otra vez la clase pasada, Adri, el hombre se va por lo físico. Le llama la atención a otra persona y te deja. Pero no también deja a la esposa, se desentiende y deja a sus hijos. Y es triste, hermanas. Bueno, yo les digo que yo lo viví con mi madre y una de mis hermanas. Ahora que mi mamá pues está más grande, digo, qué triste dar todo, todo por esa persona y todo por los hijos y al final de cuenta esté sola. Es el diseño, ¿no? Dice la palabra de Dios, uno tiene que buscar su vida y hacer su vida, pero yo creo que uno se casa creyendo en que pues tu matrimonio va a durar hasta que la muerte los separe, pero muchas veces no es así. Y lo veía con mi hermana, comerte esas emociones o meterlas en lo más profundo y trabajar y sacar adelante a tus hijos, a tus hijas. Es difícil, hermanas, es difícil, pero pues Dios es suficiente. Dice aquí, una viuda en el sentido bíblico puede ser una hija, una madre, una hermana, una prima o una
que pierde a su esposo a través del divorcio, el abandono, la prisión o especialmente la muerte. Cuidar de esas mujeres es un privilegio y una manifestación de la compasión de Dios. Les decía, muchas, en el caso de mamá, pues no trabaja. Nosotros, bueno, somos varios hijos. A lo que nosotros podemos, pues le damos, le compartimos, le llevamos. Ahorita le decía yo a mi mami, bendito Dios que pues de alguna manera el gobierno te da, ¿no? Una mesada, porque de verdad que en el caso de mi mamá es de gran bendición. Yo sé que a lo mejor muchas no lo necesitan, pero en el caso de mi mamá y muchas otras mujeres de la tercera edad, es una gran bendición esa ayuda y les permite tener una vida digna, ¿no? De cierta manera. Pero las que no, hermanas, ¿quién lo sustenta? Dios. Yo veo en el caso de mi hermana, ella es más joven, pero le ha costado mucho trabajo. Hace 2 años la corrieron del trabajo donde estaba, no ha podido encontrar trabajo. Tiene 52 años, desafortunadamente terminó su carrera, pero nunca ejerció, no tiene la experiencia. Estuvo trabajando un tiempo con mi esposo ahí en el lugar donde estaban, ya por cuestiones de salud también ella tuvo que dejar el trabajo y ahorita anda en busca de uno, pero Dios no la ha dejado, hermanas. Dios no la ha dejado, Dios provee de alguna de otra manera. Decía yo ayer a una hermana y hace 2 años Dios me lo enseñó en mi diagnóstico que Dios es suficiente, que el amor de Dios no tiene límites, hermana, que tú puedes ser viuda, dejada, divorciada, pero hay un Dios todopoderoso que es suficiente y que cubre tus necesidades. Él extiende su amor de maneras que uno luego ni, más bien no comprendes como ser humano, porque tu mente está chiquita, pero Dios dice, a ver, hija, yo tengo cuidado de ti, yo te proveo. Y aquí lo vemos, aquí nos enseña el hermano Maferto también, que pues la iglesia, decía hace rato la hermana Mari, cuando tiene una situación difícil en la cuestión de matrimonio, hay iglesias o como iglesia debemos de acompañar, ayudar en esa situación, pero desgraciadamente hay iglesias que no tienen ese acompañamiento, que no tenemos ese acompañamiento. Igual en cuestión de las viudas, deben de llevar ese acompañamiento, ayudarles a proveerles, a lo mejor no darle los miles, no sé, una despensa, una ofrenda, pero cuidar de esas personas. Y vemos también desafortunadamente que no hay eso en muchas iglesias. Mi mami asiste a una iglesia, pero no tiene eso en su iglesia. Mi hermana asiste a una iglesia y tampoco tiene eso en una iglesia. Yo asisto en una y no la tengo. Dios me lo ha proveído, hermanas, de muchos lados, de muchos lados. Dice nuestra hermana Fabi, buenas noches, hermanas. Katy pide, por favor, pidan por la salud de su esposo. Mm, Bueno, ahorita oramos por su esposo de Katy. Entonces, hermana, Dios es suficiente, ¿sale? Si no tenemos ese cuidado de nuestras iglesias para con nosotros, muchas veces porque a lo mejor no hay los recursos en la iglesia, no financieros, pero como hermanas tener ese amor, esa empatía, de a medida de nuestras posibilidades, apoyar, ser de bendición, de lo mucho que Dios nos da, poder ofrendar, poder apoyar, poder animar, porque eso es también parte del amor del Señor, hermanos. ¿Sale? Y vamos a nuestra página 89. ¿Alguien quiere compartir algo hasta este punto? No, no. Ok, entonces seguimos. Página 89 dice, ¿cómo evaluar las necesidades? Porque pues también, ¿cómo llegamos a la iglesia? Hay muchos que dicen, bueno, tenemos necesidades, pero como, perdón, Moni, adelante. No te había visto. Hola, Jan. Es Hola. importante llegar a la parte de la evaluación de las necesidades, que es ahorita donde vas a entrar, porque quería comentar un caso. Tristemente, hay de todo. El Señor salva,
a quien ya escogió, le habla a quien él ya decidió. Gloria a Dios por eso. Pero hay veces que en la iglesia llegan personas que pues tienen esa necesidad, ¿no? O sea, a lo mejor son divorciadas, a lo mejor son viudas, diferentes condiciones. Para el Señor no hay límite, pero para los humanos sí. Hay que observar muy bien quiénes son esas personas. Y ahorita ya vas a entrar con el tema, ¿no? Pero hay que observar muy bien quiénes son esas personas y cuáles son sus verdaderas intenciones. Porque hay gente que son lobos vestidos de oveja que se meten a una iglesia para, pues, para desmantelar la iglesia. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, hay que pedir mucha sabiduría, mucho discernimiento al Señor. Como esposa de ex líder, de verdad, se necesita mucha sabiduría porque muchas mujeres abusan de su condición. Yo lo viví. Muchas mujeres abusan de su condición y entran nada más para desestabilizar. Y hermanas, que Dios nos ayude, porque de verdad necesitamos mucho del Señor para observar esos detalles y no caer en esas provocaciones de esa gente que efectivamente no son creyentes, que abusan de su condición y uno como creyente tiene el mandato de ayudar y la verdad es que no deberíamos hacerlo. Que Dios nos dé mucha sabiduría porque de verdad es triste esto. Era lo que quería comentar. No te oyes, Maggie. Está apagado tu micro. Perdón, gracias, gracias. Les decía, sí son más vulnerables o somos más vulnerables cuando no tenemos un varón, no que nos respalde. Les decía yo hace rato, bien dice la palabra de Dios, mejor son dos uno, perdón, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si uno se cae, ahí está el otro para levantarlo, ¿no? Pero vemos también en ese aspecto, como dice Moni, muchas mujeres son abusadoras, abusadoras en el sentido en que, bueno, sí, están viudas, no tienen una pareja, están divorciadas o algo así, pero abusan de esa vulnerabilidad que tienen. ¿Para qué? Para hacer cosas que no deben de hacer o para sacar provecho de lo que puedan en la iglesia. Y no es tanto que busquen el Señor o una comunidad cristiana o el acompañamiento en lo que ella está pasando, sino en qué te puedo sacar, qué me puedes dar, ¿no? Entonces, es aquí la importancia también de estar en comunión con el Señor, de poder tener ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos dé ese discernimiento. Si lo necesita esta persona, no lo necesita esta persona. Porque como bien dice Moni, muchos son lobos rapaces, ¿no? Disfrazados de ovejitas. Entonces, tener mucho cuidado en ese aspecto, hermanas, y a medida de que Dios ponga en nuestro corazón, Dios sabe lo que tenemos porque Él nos los da todo. Poder apoyar, poder ser de bendición para otras personas, pero sobre todo, hermanas, proveer esa necesidad espiritual. ¿No? Porque muchas veces queremos proveer, no sé, de diferentes maneras, pero la espiritual no. Entonces, la primordial es la espiritual, ¿no? Orar, compartir la palabra. Les digo, llevar ese acompañamiento como hermanas, como hijas del Señor, ¿no? Y esto es en el caso en que no haya familia, no haya nadie que pueda apoyar y o hacerse cargo de estas personas, de estas mujeres viudas o separadas. En el caso que tengan familia como años atrás, muchos años atrás, pues los mismos familiares se hacían cargo de las viudas o de estas personas que estaban solas. Y pues vemos, hermanas, que siempre debe de haber, dice la palabra de Dios, una vida de oración, una vida que busque el rostro de Dios. Y para cerrar, vamos a la página 90 en donde dice, cuando la familia no está disponible. Algunos miembros de la familia no siempre, dice, ven las cosas desde la perspectiva divina, en que pues Dios nos manda, nos enseña que nos hagamos cargo de estas personas, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, de mi mamá, de mi hermana. Muchas veces
Hay ocasiones en que uno lo hace de acuerdo a sus posibilidades. Hay muchas veces en que uno quiere, pero pues tu economía no da para más. O sea, no puedes. A lo mejor cubrir, por ejemplo, ahorita mi mami tiene que hacerse una cirugía en sus ojos y creo que lo compartí la otra vez. Anduvimos checando, ella no tiene seguro ni nada. Estuvimos checando en uno de gobierno y el hospital que nos queda cerca dice que tiene que estar en lista de espera mínimo 8 meses y he de ir ver. Ella está perdiendo su vista. El especialista que la vio nos dio 3 meses para que ella pueda ser operada. Pues nosotros como hija, ¿qué quisiéramos? Tener ese dinero, pues para que ya se opere. Desafortunadamente no lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Pues trabajar, ¿no? Ver cómo. Me dice mi esposo, no te preocupes, Dios va a proveer. Sí, Dios va a proveer. Dios conoce nuestro corazón, hermanas. Hay muchas veces, les digo que uno quiere ayudar, pero desafortunadamente pues nuestra economía no da para más, pero Dios conoce y Dios provee. Y así como Dios proveyó en mí, en mi tratamiento, en mi cirugía, en mis medicamentos, yo sé que Dios va a proveer para la cirugía de mi mamá. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios, hermanas, ser fieles a Dios. ¿Sale? Tenemos mucho, mucho que hacer en cuanto a nuestra persona, en cuanto a nuestro corazón, en cuanto a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. ¿Sale? Entonces veíamos hoy un plan diferente, un lugar, perdón, diferente en el plan de Dios. Yo tengo que marcar esa diferencia como hija de Dios ante mi esposo, sea creyente o no. Tengo que marcar una diferencia, que tengo que ponerle ese lugar de honor que Dios le ha diseñado. Tengo que ser una mujer fiel, una mujer sumisa. Tengo que ayudar a otras personas que necesiten principalmente de nuestro Señor, ¿no? Y aquí nos enseña el hermano MacArthur, pues de las viudas, las personas divorciadas, las mujeres principalmente, en ser pues de ánimo, de ayuda, de acompañamiento en esas circunstancias de la vida. Entonces, hermanas, pues que Dios nos siga ayudando, Dios siga transformando nuestra mente y nuestros corazones para hacer cada día más y más al Señor, cargar nuestra cruz y seguir al Señor. ¿Sale? ¿Alguien más quiere comentar algo para ya terminar con nuestro estudio de hoy? Sin pena, o sea, Dios nos dio bien duros, pero fue a todas, les prometo que a mí también. Adelante, Moni. Sí, siempre nos da y es bueno. Estaba Amén. leyendo ahí en la página 90 y lo quería comentar. Dice, el primer criterio de la iglesia para ayudar a las viudas es cuando éstas no tienen a nadie a quien acudir, y el segundo es este, que ella espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Eso es una característica muy importante. Nuestro crecimiento espiritual es visto por todos. El Señor está observando nuestro corazón, Él sabe. Él no necesita probar el interior de nuestro corazón porque Él solamente voltea y ve el corazón de Adriana, ve el corazón de mi hermana Marisela, ve el corazón de cada una de nosotras. El Señor conoce las verdaderas intenciones, por eso nuevamente volver a recalcar mucho cuidado en cualquier iglesia. Por ejemplo, decías, Maggie, ahorita en mi iglesia no hay un apoyo. Yo creo que si surgiera la necesidad, va a surgir el apoyo. En la iglesia en donde yo estoy, se procura un fondo para las familias necesitadas. Y este fondo, o sea, me refiero no a un fondo económico, sino un fondo en especie. Cada familia en base a en base a lo que puede, lleva que un jabón, un shampoo, cosas, ¿no? Para donar. Entonces, de verdad, si en un momento dado la iglesia lo hace, mucha sabiduría, mucho discernimiento, porque esas personas que no tienen ese corazón para con el Señor, como lo dice aquí, o sea, el crecimiento espiritual de la gente y vemos que esa persona no va a la iglesia, no ora, es conflictiva, etcétera, etcétera, pues esos son focos rojos. Y no negarnos, sino más bien no cegarnos a decir, no, pero es que está creciendo. No está creciendo. Tenemos que observar,
porque esas gentes no entran para hacer el bien, entran para destruir. Y yo lo vi. Entonces, de verdad, hermanas, mucho discernimiento y también algo que aprendí cuando mi esposo fue pastor es que les decía a los hermanos, ustedes son los ojos, los oídos del pastor. No saben cuánto se necesita el apoyo de cada uno de ustedes, o sea, refiriéndonos como miembros de la iglesia. Entonces, Adriana, Rebe, Marisela, Maggie, Fabiola, yo, somos ojos y oídos de los líderes. Y no es por chisme, es con sabiduría y con discernimiento. Si Adriana observa a una hermana que tiene un comportamiento no adecuado, no es ser chismosa ir a decirle al pastor, no, primero va a orar y luego va a tomar sabiduría del Señor y va a expresar, porque los pastores no están en todo, ellos no pueden ver todo. Para eso está el cuerpo de la iglesia, que somos todos nosotros. Yo no me imagino que todas nosotras estuviéramos en la misma iglesia y que nos estamos enterando de que alguien está haciendo algo malo y no decimos nada, nos hacemos cómplices. Entonces, se necesita mucha sabiduría, mucho discernimiento, porque tristemente muchas de esas damas que en un momento dado se encuentran en viudez o que en un momento dado se encuentran separadas o fueron violentadas o todas esas cosas necesitan una restauración y a veces no se les proporciona esa restauración. Y no solamente es una restauración emocional, es una restauración física, es una restauración espiritual. Entonces, son personas generalmente abandonadas. Yo no sé la condición de cada una de las iglesias, pero ni tampoco es mi intención hablar de una u otra iglesia, pero sí tenemos que observar ese tema y observarlo con mucha sabiduría y discernimiento, porque de verdad, o sea, hay que cumplir nuestra función. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Moni. Y pues sí, la verdad sí es cierto, ¿no? El buscar, sobre todo el discernimiento de Dios para ser de bendición, ¿no? Bueno, aquí nos comenta nuestra hermana Fabi, dice, cuando yo estuve separada de mi esposo, además de la tristeza que eso me implicaba en la iglesia, dice que eso me implicaba en la iglesia, no era bien vista por ir yo sola. Dice, yo sentí mucho agotamiento de muchos hermanos y mucho juicio de otras hermanas y eso me lastimó mucho. Lo que yo les comentaba, no podemos dar en especie, despensa, ofrenda, pero ¿qué hay del acompañamiento del corazón? Necesitamos ser animadas en la palabra de Dios y muchas veces a lo mejor vamos y damos la despensa y ni siquiera oramos por las personas. Le damos la de, sí, ahí está. Ya sentimos que cumplimos, no, hermanas. Lo principal es ese acompañamiento, el ver que esa persona es frágil, es vulnerable por la situación en la que está pasando, animarla, apoyarla, llorar con ella, escucharla. Muchas veces no necesitamos hablar y hablar y hablar. El simple hecho de prestar nuestros oídos para que esa persona se desahogue es de gran bendición a los corazones. ¿Sale? Y dice nuestra hermana Fabi, cuidemos los corazones de nuestros hermanos. Amén. Adelante, hermana Mari. Sí, con respecto a lo que decía Moni, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque tenemos ese ministerio en la iglesia, el ministerio de Ah, las despensas, el ministerio de apoyo, y que también le doy muchísimas gracias a Dios que estoy al frente de eso. Y concluimos en una situación, mis hermanas, que todo lo que se junte en especie o monetario, porque si el hermano no puede llevar en especie, puede dar este monetario para esas despensas. Pero se concluyó que se iba a hacer primordialmente para los de casa, para los de ujú. casa, para los adultos mayores, para las viudas, para alguien que lo necesite. Yo quiero darlo como comentario y testimonio. Hace más de un año, el hermano de una hermanita de la iglesia, pues nos pedía oración porque creo que él era dentista y entonces él trabajaba en Tijuana, en la frontera. Y muchas veces los profesionistas médicos se van a ese lugar porque generalmente la mayoría de los norteamericanos
buscan algo económico y van a México a tratamientos dentales, a tratamientos de cirugía. Y entonces este varón, hace más de un año perdieron contacto con él. Ya no supieron nada, estuvimos orando, estuvimos orando, estuvimos orando. Da la casualidad que el domingo recibe una llamada telefónica nuestra hermanita, donde le dicen que ya apareció su hermano, pero está en Semefo. Entonces, este, pues dijimos, ella es madre soltera, ella todavía vive con sus papás, los papás de este varón fallecido, y dijimos, hay que apoyarla monetariamente porque se va a desplazar hasta Tijuana porque tiene que ir a reconocer el cadáver. Entonces, esa ayuda monetaria se le proporcionó. Pero sí, en eso quedamos, que se iba a hacer primeramente o primordialmente para los de casa, para los de casa. Y es así como estamos. Ahora, en cuanto a los adultos mayores, yo siempre he comentado en la iglesia que tenemos que ser, que tenemos que tener o responsabilizar a la familia de un adulto mayor. Ajá. La verdad es de que soy enfermera, soy geriatra y soy la geriatra de la iglesia. Sí, soy la geriatra de la iglesia también, hermana, porque porque trato de ver esos problemas y de involucrar a la familia, porque sí, no se vale que se deslindan del adulto mayor, se deslindan y el adulto mayor quiere ir a sus cultos y no hay cómo se lleva, y entonces sí, tratamos de involucrar también a la familia. Pero sí es algo que se comenta, que se tiene que comentar, que se tiene que orar mucho por estas situaciones y pues bueno, este, y seguir adelante con sabiduría y discernimiento que solamente Dios nos puede dar. Nada más, Amén. hermano. Muchas gracias, hermana Mari. Pues sí, cierto. Y gloria a Dios, hermana, que le ha puesto en ese ministerio, que ha sido, yo creo que de bendición tanto para la iglesia como para los hermanos que ahí se reúnen, ¿no? Y que han necesitado ese apoyo. Y ahorita, como nos comenta de esta hermana, pues que Dios le dé fortaleza y gloria a Dios, porque es una gran bendición así el cuerpo de Cristo, ¿no? El poder decir, bueno, no tengo, pero a lo mejor ni pides, pero ellos se enteran y ahí está esa bendición de parte de Dios. Y es hermoso pues ser parte del cuerpo de Cristo, hermanas, y pues seguir buscando, les decía yo, el rostro de Dios, ser más como Dios y pues que Dios nos dé el discernimiento para poder ser de bendición, ¿no? Y todo para su gloria. ¿Sale? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus participaciones, muchas gracias, Rebe, porque yo digo es la peque de la clase, pero aquí está siempre. Gloria a Dios por tu vida y pues muchas gracias por conectarse. Y pues vamos a orar, hermanas, para terminar. Por favor, sí. Bendito Señor y Padre hermoso, gracias te damos, Padre Santo, por este estudio. Gracias, mi Señor, porque día con día tú nos instruyes y nos llamas, nos hablas con amor, mi Señor y Dios. Permite que esto que tú nos has enseñado, que nos has hablado, Padre, podamos llevarlo por obra, mi Señor, y ser cada día más y más como tú, mi Señor. Guíanos, Padre, por favor, a dar testimonio de ti, mi Señor y Dios, y te pedimos en especial, Padre, por Manuel, el esposo de Katy, mi Señor y Dios, tú conoces la situación que está pasando de salud, mi Señor, te pedimos que tú obres de acuerdo a tu voluntad, Padre, que tú suplas todas y cada una de sus necesidades, y también te pedimos por la hermana que decía nuestra hermana Mari, mi Señor, que tiene que viajar para reconocer el cuerpo de su hermano, mi Señor, que tú obres, Padre Santo, en su vida, que tú, por favor, la lleves, la traigas con bien y que fortalezcas el corazón de la familia, mi Señor. Gracias por tu cuidado, por tu provisión. Te pido que cada mujer, mi Señor, tú nos guíes a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres fieles que tú quieres que nosotros seamos, Padre Santo, y que nos guíes día con día, mi Señor. Por favor.
para poder ser mujeres, mi Señor, que edifiquemos nuestro hogar, nuestro matrimonio sobre esa roca fuerte y firme que es tu Hijo amado Cristo Jesús. En tu nombre oramos, Padre, y te damos gracias. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Muchas gracias, hermanas. Gracias por conectarse. Que Dios las siga bendiciendo y nos vemos la próxima clase. Hermanas, que Dios las bendiga. Buenas noches. Les mando un abrazo a todas. Buenas noches. Gracias. Bendiciones, mis Gracias, Maggie. hermanas. Saludos a Hasta todas. luego. Gracias, Gracias. hermana. Bye.